Bien, muchachos, bueno, bienvenidos primero que todo nuevamente. Eh, Muchísimas gracias por la asistencia y pues obviamente mientras se van conectando sus demás compañeros, pues decirles que eh, estamos tratando de implementar la forma de hacerles las evaluaciones, sobre todo las de esta materia de Cátedra de la Paz, que son pues evaluaciones o tendrían que ser evaluaciones más bien conceptuales, dado que técnicamente pues nos es muy difícil hacer los programas, que es como la forma con la que yo hago la metodología de aprendizaje de los conceptos que se van a dar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a avanzar lo que más podamos en conceptos. Después miraremos de qué manera o trataremos de implementar la forma de hacerles las evaluaciones. Está pendiente, por supuesto, evaluarlo del tema del Congreso, que fue lo más reciente que vimos. Y vamos a darle paso, siguiendo con el tema del Poder Legislativo, a el tema del Consejo de Bogotá. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción de lo que hace el Consejo de Bogotá? ¿Tan siquiera sabe dónde No. queda ubicado? En el centro, en la plaza de Bolívar. No. Cristina me iba a decir. No, también iba a decir en el centro, porque no, la verdad no tengo ni... Vale. Brian sabe dónde queda el Consejo de Bogotá. No, señor. Bien, perfecto. Entonces empecemos hablando de lo más sencillo, la ubicación. El Consejo de Bogotá está ubicado en la calle 36 con carrera 17. Un poquito más abajo de la carrera 17, diría yo. Estamos hablando de calle 36 con carrera 28A, arribita de la 30, muy cerca de donde queda el centro administrativo, Nacional. el CADE, el CAD o el CADE de la 30. ¿Sí saben dónde es? ¿Cierto? El superCADE después de la 30. El centro administrativo distrital. Perdóname, Cristina, no te escuché. El centro administrativo distrital. Exactamente, ahí donde queda el edificio que conocemos todos popularmente como el edificio de Catastro, diagonal hacia la parte oriental, queda el Consejo de Bogotá. De hecho, si ustedes recuerdan, el puente de la calle 36 con avenida 30, eso lo volvieron como una glorieta, hicieron ahí todo un complejo para poder pasar el Transmilenio, ¿cierto? Para poderlo devolver. No sé si, pues, los que se acuerdan de la época cuando podíamos salir a la calle, recuerden que ahí ese puente se derribó para poder hacer esa intersección allí del Transmilenio sobre la carrera 30. Y entonces ya ese puente dejó de existir. Ese puente se llamaba antes el Puente del Consejo y es lo que ahora se llama como la Plaza de la Constitución, o algo así parecido. Es ahí donde queda el Consejo Distrital de Bogotá. Queda justo enfrente, incluso para más señas, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, ¿cierto? Y de ahí para arriba quedan otros edificios muy importantes que, pues, que todos creo que reconocemos. El edificio de la Lotería de Bogotá, al lado queda el edificio o el complejo, pues, de Colsubsidio, donde queda el Centro de Convenciones Roberto Arias Pérez, toda esa cuestión, ¿vale? Para que nos hagamos una ubicación espacial de dónde está el Consejo Distrital de Bogotá. Bien, por estos días, pues obviamente ni el Consejo ni el Congreso están funcionando de la manera como deberían funcionar normalmente, es decir, que no están teniendo las sesiones ordinarias. Sí, digamos, están teniendo algunas reuniones, foros, cosas que se tienen que cumplir para las leyes, hablamos del Congreso, porque en el Consejo, así como hablábamos de proyectos de ley en el Congreso, en el Consejo hablamos de proyectos de acuerdo, ¿vale? Que esa es una de las diferencias
que tiene el Consejo con el Congreso. Ambos cumplen las mismas funciones, salvo que en el Consejo no se hacen funciones protocolarias porque pues el nivel, digamos, no es tan amplio como el del Congreso Nacional. En el Consejo se hacen las funciones legislativas, que son las de aprobar o negar proyectos de acuerdo, y la función de control político. El control político en el Consejo, el Consejo Distrital, perdón, se hace a nivel local, ¿de acuerdo? Entonces, ahí van a tener que rendir cuentas las secretarías distritales, los consejos comunales, las alcaldías menores, las juntas de acción local, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con el distrito va a cumplir su control político dentro del Consejo. No les hablo, por ejemplo, de entidades como la CAR Cundinamarca, ¿cierto? O la Secretaría de Educación del departamento, porque esa función la cumple la Asamblea Departamental. En la Asamblea Departamental, para tocar otro tema y hacer también como el paralelo con el Congreso de la República, en la Asamblea Departamental se busca aprobar o negar proyectos de ordenanza, y solamente tanto en las asambleas como en los consejos distritales rigen en los municipios que estén dentro de su jurisdicción. Entonces, bueno, cuando yo digo municipios estoy hablando de localidades, porque pues en la capital de la República solamente hay localidades. ¿Estamos claros en ese tema? ¿Hay alguna duda? No, señor. Bien, perfecto. Entonces, el Consejo Distrital tiene solamente jurisdicción en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, o sea, todo lo que tenga que ver con Bogotá, incluido, por ejemplo, Sumapaz. Y la Asamblea Departamental tiene su jurisdicción en el departamento de Cundinamarca, incluida la capital de la República. Incluida la capital de la República. Todas esas ordenanzas que tengan que ver con Bogotá, con la capital de la República, tienen que estar en conjunto con el Consejo Distrital. O sea, tiene que haber una sinergia allí, porque es de entender que Bogotá sigue siendo parte de Cundinamarca, por más que sea un distrito, una capital o que sea la capital de la República. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los proyectos de ordenanza de las asambleas también pueden regir en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, no pueden chocar con otros proyectos de acuerdo encaminados para la ciudad, ¿vale? Entonces, eso que quede también muy claro, porque pues no se puede pensar que la ciudad de Bogotá funciona de manera autónoma y se rige por sus propias leyes y que porque tiene el consejo más grande de Colombia, entonces, eso no pasa en este país. La ciudad de Bogotá también tiene que ver con el departamento de Cundinamarca. Por eso, ustedes creo que han escuchado mucho a la alcaldesa Claudia López decir que ella quiere construir la ciudad-región, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué les supone eso de ciudad-región, muchachos? Que Chía y todos esos municipios alrededor se vuelvan parte de la ciudad, como hubo un tiempo, digamos así, de Suba, que ahora también es parte de la ciudad. Podría ser un concepto. ¿Quién tiene otro concepto diferente? No, la verdad no Pues se me yo ocurre. creería que es todo lo contrario, que más bien hacer que Bogotá no se rija por lo que diga la Asamblea, sino que sea como algo más, sus propias leyes y sus propios, no sé, decretos, sus propias pautas, sin tener que depender de lo que diga la Asamblea. Ahí sí no podría estar de acuerdo contigo, Cristina, porque pues de todas maneras, sea lo que sea, Bogotá tiene que seguir siendo parte de Cundinamarca. Bogotá no puede ser un país independiente. Entonces, Sí, yo no. creería que O Claudia que todo López, Cundinamarca, o que todo Cundinamarca sea, bueno, si es uno solo, pero digamos que las leyes sean para solo Cundinamarca, ¿se me va a entender? Digamos que para el Tolima sean no, otras tampoco. leyes o algo así. No,
No, Porque si no seríamos estados. exactamente, exactamente. Entonces, bajo esa Un par estado, sí. Bajo esa premisa, entonces, por ejemplo, Cristina pensaría que Bogotá fuera como Montecarlo para Francia, ¿cierto? Un país independiente, a pesar de que está dentro del territorio. Sí, una república totalmente independiente. Lo que en algún Como el momento, por Vaticano. ejemplo, fue, o lo que quiso hacer en algún momento Antioquia en la historia, si ustedes se echan un poquitico más para atrás en la historia, Ah, sí. el departamento de Antioquia tuvo una época en que quería ser un país independiente tal cual como lo hizo Panamá, ¿cierto? Pero no se dio nunca esa situación. Eso hubiera sido pues realmente algo raro, sobre todo en países como los nuestros aquí en esta parte del mundo, que pues que dependen casi que del centralismo, dependen de un gobierno central, y pues tener una ciudad-estado o tener un estado independiente dentro de otro estado, pues realmente no creo que se pueda estilar o hacer eso aquí en esta parte del planeta. En Europa, pues ellos llevan millones de años de cultura y de todo eso, y aún así todavía les falta muchísima educación en muchas cosas, pero digamos que ellos sí tienen una solvencia económica pues para hacerlo, nomás es darse uno cuenta, estados como el Vaticano, que se rige pues por lo que dice la Iglesia Católica o el Papa, o estados como Mónaco, que pues básicamente son una sola ciudad, Monte Carlo, y ellos tienen su propia economía, tienen su propio reglamento, tienen su propia constitución, y aparte de todo son estados muy solventes. Monte Carlo es una ciudad cosmopolita, es una ciudad donde se mueve demasiado la economía, donde uno no puede ir si es estrato 6, porque ese debe ser el estrato 1 allá en Monte Carlo, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen cierta solvencia económica. Aquí personalmente, si nosotros nos ponemos a mirar la ciudad de Bogotá y dimensionáramos, tratar de convertirla en un estado independiente o en un país independiente, pues la verdad, yo no podría concebir esa idea. No tenemos la solvencia económica. No sé qué tanto control territorial pueda tener un alcalde mayor de Bogotá para convertirse en un presidente de un estado. Le podría ser más fácil gobernar tal vez, pero ni aún así es muy complicado. Entonces, en ese orden de ideas, cuando Claudia López habla de ciudad-región, muchachos, es precisamente construir o mejorar, reforzar esa sinergia entre entidades del departamento y entidades del distrito, para que todas funcionen dependiendo o que todas funcionen yendo para un mismo lado y con el pensamiento de que Bogotá es la capital de la República, pero también la capital del departamento y que la ciudad le sirve al departamento. Entonces, por ejemplo, Sofía tenía razón en una cosa. Por ejemplo, en alguna ocasión aquí en Bogotá, Suba era un municipio independiente que por razones del progreso, de la urbanización, todas estas cuestiones, se fue pegando hasta que terminó siendo una localidad de Bogotá. Lo mismo pasó con Bosa. De hecho, Soacha. algunos historiadores dan cuenta de que Bosa es el inicio, el origen, o el territorio de Bosa es el inicio y el origen del territorio bogotano. No sé la verdad, no sabría explicar eso porque pues, Algo así como lo que está pasando con Soacha. correcto, exactamente. Soacha, de pronto, tal vez en algún momento, y esto aquí dejando ustedes ya saben mi opinión sobre Soacha. Dejando de lado su odio, profe, Sí, por favor, desarme su corazón dejando con de lado Soacha. todas esas cuestiones, en algún momento puede pasar que el municipio de Soacha se adhiera como una localidad de Bogotá. No lo han hecho porque, pues, digamos que no ha habido voluntad política. Yo lo entendería al alcalde de Soacha en el sentido de que pues ellos reciben regalías independientes. Aparte de todo, Soacha es una ciudad por donde converge mucho tránsito, mucho tráfico, puede haber mucho turismo, ¿cierto? Pueden haber ciertos recursos
que le pueden favorecer, ¿cierto?, al municipio, o que pues esos recursos pues tienen más probabilidad de ser corruptibles, como ha sucedido en el trasegar del tiempo. Entonces, digamos que no ha habido esa voluntad política para adherir a Soacha como localidad de Bogotá. Y a Bogotá ha tenido gobiernos que no han querido tampoco hacer ese proceso de adherir a Soacha, ¿ya? Entonces, tal vez porque Profe, no se pero quieren meter en el chicharrón de adherir, no sé, 600, 700 mil, 800 mil habitantes más a la ciudad. Aparte de todo, que eso implica una infraestructura de servicios públicos para barrios como Casucá, por ejemplo, que son casi que de invasión, ¿sí? Profe, pero digamos el hecho de haber construido el Transmilenio hasta allá no hace que en teoría, muy, muy entre comillas, ya haga parte un poco más de Bogotá al tener el mismo sistema de transporte. Es que yo creo Digamos que esa que era la parte de la ciudad, digamos, ahí está como Soacha, San Mateo y lo que viene cerca a Osa, ¿no? Lo Sí, tomarían como parte de Bogotá, sí, de Bogotá, pero no es Soacha, digamos que esa era o la hay idea. que, Digamos que esa era la idea, pero ojo porque el Transmilenio de San Mateo, creo que la estación de Terreros, que es la que sigue, si mal no San Mateo estoy, y Terreros. o de León 13, hay una, ¿cierto? Esas estaciones, sí, San Mateo es la última, después sigue León 13 y después Terreros, si mal Sí, no estoy. señor. Creo que ¿Y Ciudad Verde Terreros entonces? todavía sigue siendo Bosa, pero por ejemplo, las últimas 3 estaciones del Transmilenio hacia Soacha se hicieron con recursos del municipio, perdón, del departamento de Cundinamarca. Eso quiere decir que Soacha se sigue manejando como municipio del departamento y no como una localidad de Bogotá. La intención, Ok. Cristina, era precisamente esa: tirar Transmilenio hasta Soacha era casi que iniciar el proceso de adhesión de Soacha como localidad de Bogotá. Pero pues no ha habido todavía voluntad política para hacerlo. Eso se hizo en el gobierno del alcalde Petro, pero en ese momento, creo que en esa época el gobierno de Soacha era de un señor Eleazar González, si mal no estoy, que ese señor era totalmente opositor a Petro. Y obviamente esa falta de voluntad política es la que hace que no sucedan las cosas, lamentablemente, en este país. Entonces, esa era la intención: tirar Transmilenio hasta Soacha y ahí sí de una empezar el proceso de adherencia, pero pues también es cierto que eso es un chicharrón muy tremendo, porque eso sería que Bogotá se encargara de una infraestructura de un pueblo que tiene demasiadas necesidades, como lo es el Soacha, que tiene demasiados problemas de orden público, de orden interno, de seguridad, de infraestructura de transporte, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta cómo es de infernal la autopista sur para ir a esos territorios, incluso ir hasta Bosa es difícil, ya ir a Soacha pues es terrible. Además que ustedes ya saben todo lo que yo pienso sobre el tema. Profe, qué pena, yo lo interrumpo ahí, Sí, qué señor. pena, me salgo un poquito del tema. Eh, Aprovechando eso, ¿no nos puede contar por qué ama tanto a Soacha? No, porque esta clase está quedando Profe, grabada y va a usted, ser pública, entonces después les cuento en la intimidad de una clase, cuando podamos volver les contaré, se los pues, prometo. pues deja de grabar y vuelve y graba. Sí, pónganle una pausa y No. volvemos. No. Hola Andrés, bienvenido. Bueno, entonces, continuemos. Entonces, hablemos de ciudad-región o tomamos el ejemplo de ciudad-región, muchachos, para decir que el Consejo de Bogotá, las normas del Consejo de Bogotá, los proyectos de acuerdo o los acuerdos que saque el Consejo de Bogotá, tienen que ir de la mano con las ordenanzas, que son las leyes que saca la Asamblea, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues tienen que ir las unas de la mano con las otras, o no pueden reñir las unas con las otras. Tiene que haber una sinergia allí para que tanto las ordenanzas del departamento, como los proyectos de acuerdo
del distrito funcionen de la mejor manera y no haya confusiones. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que en algún momento usted diga, es que si usted utiliza la avenida 30 para vehículos de carga, para transportarlos al departamento de Cundinamarca, y después sale un proyecto de acuerdo que dice, no, la avenida 30 solamente se puede utilizar para una avenida local? Entonces, ahí estaríamos contradiciendo una ordenanza con un proyecto de acuerdo. Entonces, hay que ver cómo se puede hacer. Ese caso, por ejemplo, sucede con la famosa avenida longitudinal de Occidente Aló, ¿cierto? Que están mirando a ver cómo carajo la meten por Bogotá, ¿cierto? Porque esa avenida se supone que va a conectar el departamento de Cundinamarca con los demás departamentos del país. Pero, lamentablemente, cuando llegó aquí a Bogotá el proyecto de la ALO, pues dijeron, no, es que aquí ya no podemos soportar más vías porque esto y lo otro y lo otro. Se supone que esa vía tiene que pasar por el sector de Patio Bonito. Yo no sé si alguno ha ido a ese sector de la capital de la República. Y allá está truncada esa vía. Y por el otro lado, la vía está truncada en el sector de La Conejera, porque en La Conejera está el humedal, ¿cierto? Y eso no se puede tocar. Ese pedazo no se puede tocar. Entonces, pues están todavía en ese proceso de terminar. Todos los alcaldes de Bogotá y los gobernadores de Cundinamarca ponen en sus campañas de elección el tema de la avenida longitudinal de Occidente. Todos, absolutamente todos, desde hace como 20 años están en ese mismo cuento. Todos los gobernadores y alcaldes de Bogotá han prometido la consecución de los recursos para poder terminar la avenida longitudinal de Occidente. Hasta esta señora, en su plan de gobierno, tiene por ahí una parte sobre ese tema, pero yo estoy seguro que eso va a pasar de agache. Y eso ha pasado de generación en generación, porque siempre los recursos se los roban, siempre tienen que hacer unos estudios, siempre tienen que hacer no sé qué tal cosa. Lo mismo ha pasado con el metro, por ejemplo, en Bogotá, ¿cierto? Estudios y más estudios y más estudios. ¿Cómo era que el metro tenía más estudios que Peñalosa? Entonces, con eso uno se da cuenta que todo se ha ido dilatando. Ahora, Peñalosa firmó un contrato. Vamos a ver si esta señora va por lo menos iniciar la construcción así como lo prometió. Vamos a ver. Todo es materia de discusión. Pero toda esta charla y toda esta carreta, muchachos, es para que ustedes tengan claro lo que es el tema de los acuerdos del distrito con las ordenanzas de la asamblea y que todo eso tiene que ir en una sinergia, todo eso tiene que trabajar de la mano. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, señor. No, profe. Bien, bien, perfecto. Vale, listo. Continuemos entonces. Entonces hablemos del Consejo de Bogotá y vamos también hablando de la Asamblea de Cundinamarca. Entonces, hablábamos de que el Consejo de Bogotá pues está ubicado en la calle 36 con carrera 28A, ¿cierto? Arribita de la 30, al lado del edificio de Catastro, al frente del edificio del IMPEC, allí sobre la calle, la que nosotros llamamos Avenida 34, ¿cierto? Por ese sector, ¿vale? El Consejo de Bogotá, así como el Congreso, también es un cuerpo colegiado, muchachos, en donde se toman decisiones. Es la máxima autoridad política de la ciudad, la máxima autoridad política de la ciudad y la segunda autoridad administrativa local, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la máxima ¿La segunda autoridad qué, profe? administrativa es el alcalde o es la alcaldía. ¿Quién me iba a hablar? ¿La segunda qué? El consejo es la segunda autoridad administrativa, pero es la máxima autoridad política. Señor profe, ¿puedes repetirme? Es que el internet está como... Repito nuevamente, el Consejo de Bogotá es la máxima autoridad política y la segunda autoridad administrativa de la capital de la República, de la ciudad, ¿de acuerdo?
En ese orden de ideas, también podríamos decir que la asamblea departamental es la máxima autoridad política del departamento, todo llevado a su nivel, todo llevado a su nivel, ¿cierto? Entonces, Consejo de Bogotá, máxima autoridad política, la segunda autoridad administrativa de la ciudad, ¿de acuerdo? Porque la máxima autoridad administrativa es la alcaldía mayor, ¿de acuerdo? Bien. El Consejo de Bogotá está integrado por 45 cabildantes o concejales. Recuerden ustedes que la palabra consejo para efectos de nuestra profesión o de nuestra futura profesión se escribe con C y es el único consejo que se escribe con C. Los consejos municipales son los únicos consejos que se escriben con C. De resto, todos los consejos se escriben con S. El consejo de un amigo, el consejo de estado, el consejo mayor conjunto, todo eso se escribe con S. El consejo municipal o el consejo distrital se escribe con C. ¿Vale? Para que quede claro, Bueno, profe, esa cuestión. 45 cabildantes. Cabildantes, exactamente. Ok. ¿Qué son los cabildantes? ¿Es Los igual mismos a concejales. concejales? Ah, ok. Concejales o cabildantes es exactamente lo mismo. Es como decir parlamentarios y congresistas. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Ok. En la asamblea estaremos hablando de asambleístas. ¿Vale? Después hablaremos de la conformación de la asamblea. Me voy a centrar Ok. más que todo en el consejo distrital, en el consejo de Bogotá. ¿Vale? Bien. Los concejales son elegidos democráticamente, así como sus pares del Congreso, elegidos democráticamente también por un periodo de 4 años, y también con posibilidad de reelección. También con posibilidad de reelección. ¿De acuerdo? Aparte de las dos funciones que habíamos visto al principio de esta clase, muchachos, de la función legislativa, que es la de hacer o negar, de aprobar o negar los proyectos de acuerdo, ¿cierto? Y la función de control político, en donde el Consejo puede llamar a rendir cuentas a los entes distritales. El Consejo de Bogotá también tiene otra función muy importante y es la de vigilar, debatir y controvertir la gestión de la administración distrital. Vigilar, debatir y controvertir la gestión de la administración distrital. ¿La gestión de qué? Distrital. Además de eso, muchachos, hay otras funciones más específicas del Consejo de Bogotá que son las siguientes. El Consejo de Bogotá tiene que aprobar el presupuesto anual de la ciudad. Aprobar el presupuesto anual de la ciudad. En este momento, el presupuesto anual de Bogotá debe estar por los 18 billones de pesos. 18 billones de pesos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y en este caso, digamos, ese presupuesto, ¿en qué se va, profe? Ese presupuesto se va, por ejemplo, en la infraestructura de la ciudad, se va en la infraestructura del transporte, se va en la infraestructura de la educación, o sea, en la construcción de colegios y eso. Se va, por ejemplo, en el tema del IDRD, ¿cierto? También todo lo que tiene que ver con el tema de catastro, en fin. Y en este caso, con la situación que ahorita tenemos, tienen que, digamos, de ese presupuesto, ¿lo movieron para ello o eso lo siguen dejando solamente para tipo de construcciones y demás?
Pues digamos que dentro del presupuesto anual también hay una cosa que se llama, pues hay una secretaría que es la Secretaría de Reintegración, que es la que debería encargarse de todo ese tema social, ¿cierto? Aquí en Bogotá. Entonces, cada secretaría funciona como si fuera un ministerio, ¿sí? Entonces, pues para ponerlo, digamos, en proporción con lo que está pasando en el país. Entonces, en ese orden de ideas, pues de ese presupuesto local se saca el presupuesto para cada una de las secretarías y ellos son los que en este momento tienen que estar pensando qué se va a hacer con el tema del COVID-19 y con todo este tema de la cuarentena nacional y toda esa cuestión. Entonces, así como el gobierno plantea y toma sus decretos para financiar todo este tema del COVID-19 en el país, el distrito también tiene que pensar en lo mismo, ¿cierto? Cada municipio también tiene que pensar en lo mismo y obviamente sacar los decretos y los proyectos de acuerdo para favorecer a este tipo de personas. Les pongo un ejemplo. No sé si aquí lo vayan a implementar, pero en Neiva decretaron un pico y cédula para poder salir a la calle dentro de las excepciones que puso el gobierno nacional. Entonces, yo me puse a revisar el documento y a mí me correspondería salir el martes y el domingo, si necesitara salir, ¿cierto? Entonces, no sé si aquí lo van a implementar, eso le corresponde al alcalde, pero el consejo también podría tomar una medida de ese calibre, ¿cierto? Y en materia de presupuesto, pues obviamente el presupuesto tiene que cubrir todas esas necesidades. Si no, entonces ya le tocaría al consejo, junto con el alcalde, solicitar más recursos para poder afrontar todos esos temas. O si llega a pasar, por ejemplo, alguna tragedia, un terremoto, alguna cosa, Dios no quiera, pues de ese presupuesto se tiene que sacar para cubrir todas esas necesidades y atender todas esas emergencias que vayan saliendo, pues aparte de lo normal que tiene que cumplir la ciudad en el tema de infraestructura, en el tema de educación, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Con ese presupuesto se fue también para hacer Corferias, van a hacer como una clínica en Corferias y van a abrir los centros de salud con ese presupuesto. Exactamente, exactamente, de eso se trata precisamente, y eso me imagino que lo debe impulsar la Secretaría de Salud del distrito, pensaría yo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las funciones específicas, aparte pues de las 3 funciones grandes que les acabo de dar del Consejo Distrital. Bueno, muchachos, nos queda 1 minuto y medio más o menos de esta reunión, ya vamos a hacer la pausa, vamos a entrar a la pausa, entonces, por favor, vamos a descansar un rato, tomar aire, lavarnos las manos, ¿cierto? Y A ritmo de regresamos, Linkin Park. y regresamos en 10 minutos, ¿de acuerdo? No van a perder el impulso y damos otros datos, otros conceptos rapiditos y terminamos. ¿Listo? 10 minutos, muchachos. Listo, profe. Regresamos en un ratico, ¿vale? Bueno, profe, gracias.